Muy buenas tardes, soy Fabiola Hernández. Es un placer estar con ustedes en este evento Día de Japón 2020 en Guadalajara, ya que fue la primera ciudad que se hizo el hermanamiento Fabi, permíteme con... medio minuto. Perdón. Nuevamente, por favor. Adelante. Muy buenas tardes, soy Fabiola Hernández. Es un placer estar con ustedes en este evento Día de Japón 2020 en Guadalajara, ya que fue la primera ciudad con la que Kioto estableció un acuerdo de hermanamiento en Latinoamérica, firmado en Kioto el 24 de octubre de 1980 para procurar la convivencia y entendimiento recíprocos, fomentando relaciones de carácter cultural y educativo, así como promover el turismo entre ambas ciudades. En estas 4 décadas han sido actores principales la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. El intercambio cultural y educativo se ha caracterizado por exposiciones de arte en ambas ciudades, concierto de tambores de bambú rakusei, mundo de la caligrafía, ballet folclórico y presentación del mariachi de Guadalajara en Kioto, talleres de ikebana y convenios de intercambio académico. Ambas universidades tapatías han desempeñado un relevante papel en el estrechamiento de las relaciones entre México y Japón, estableciendo centros de enseñanza de la lengua y de investigación como el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara, inaugurado en septiembre de 2016, y el Jardín Japonés en el Campus Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que simboliza la unión entre México y Japón. En el 10º aniversario del hermanamiento, el Ayuntamiento de Kioto propuso al de Guadalajara la reproducción del Jardín del Templo Daigoji Sanboin, considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en el Bosque de los Colomos de Guadalajara, como símbolo de amistad, inaugurado el 10 de octubre de 1994. La Universidad de Guadalajara ha contribuido a la apreciación de este espacio organizando ceremonias de té en 2014 en el marco de la Semana Cultural de Japón. Merece especial mención el obsequio que en 1993 hiciera Guadalajara a Kioto la hermosa escultura de la estampida, autoría de Jorge de la Peña, 3 caballos en tropel que simbolizan el dinamismo de las ciudades hermanas, expuesta en el Parque Takaragaike, a las afueras de la ciudad, y en 1996 se estableció la Asociación de Amigos de México en Kioto. Este año, en que se conmemora el 40 aniversario de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón, organiza el Día de Japón dedicado al hermanamiento de Guadalajara y Kioto, y tanto el municipio como la Universidad de Guadalajara realizarán actividades alusivas a tan significativo hermanamiento. Y es para nosotros, para mí principalmente, un honor presentar por parte de la Universidad de Guadalajara y Fundación Japón a los autores del libro Presencia Japonesa en Jalisco, quienes nos hablarán acerca de sus investigaciones realizadas. Cedo la palabra al doctor Víctor Kerber. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en México, muy buenos días en Japón. Es muy grato para mí presentar a ustedes este libro que lleva por título Presencia Japonesa en Jalisco. Este libro ha sido coordinado por la doctora Melba Falk Reyes. Es bien sabido que las migraciones internacionales han existido siempre y que las migraciones asiáticas en América muy probablemente datan de 12,000 años atrás, cuando diversos grupos humanos emigraron desde las estepas mongolas a través del estrecho de Bering y se asentaron en las planicies de nuestro continente. Por eso, asiáticos y amerindios compartimos rasgos muy similares. Basta con ver los rostros esquimales o visitar los museos del sitio en Palenque o La Venta, donde abundan las figurillas de semblantes marcadamente asiáticos, para constatar que en efecto sí debió haber conexiones entre las etnias americanas y el magnífico universo chino. Las primeras incursiones de japoneses, específicamente japoneses que recogen los historiógrafos, han sido más bien resultado de lo que la doctora Melba Falk caracteriza en este texto como la primera globalización efectiva en el siglo XVII, cuando los galeones españoles cruzaban el Océano Pacífico
trayendo consigo sedas, lacas, porcelanas, jades y, por supuesto, tripulantes asiáticos. Hubo por lo menos 2 japoneses, entre ellos, entre los que llegaron a México, 2 a los que la escrupulosidad católica de la Nueva España exigió bautizarse con los nombres de Juan de Páez y Luis de Encío. El relato de la doctora Falk acerca de los destinos de estos 2 japoneses en la muy sobria sociedad tapatía del siglo XVII es un deleite. Uno los imagina abriéndose paso, estos 2 personajes prácticamente solitos, con sus ojitos diminutos, sin dominio de la lengua y sin necesariamente entender las piadosas costumbres novohispanas, aunque dispuestos a triunfar a toda costa. Eso por lo que corresponde a la etapa más antigua de la presencia japonesa en Jalisco. Hubo después un momento singular, determinado por el acercamiento entre el México porfiriano y el Japón del emperador Meiji. Durante el porfiriato, Japón se puso de moda. No solo se popularizó la ópera Madame Butterfly de Puccini, sino que artistas, poetas e incluso funcionarios públicos de aquellos tiempos se sintieron fuertemente atraídos por la exquisitez y el misterio de Japón. Uno de ellos fue nada menos que el gobernador de Jalisco, Francisco Tolentino. Según cuentan, Tolentino era poseedor de una katana que él decía que provenía de sus antepasados. Es una leyenda, no hay nada que pueda constatarlo, pero se dice mucho que Tolentino presumía tener antepasados japoneses. Y si uno llega a ver la foto del gobernador Tolentino, podría no caber ninguna duda. En fin, nuestro colega Sergio Hernández Galindo da después cuenta en este mismo libro de los japoneses que se asentaron en Guadalajara, algunos de ellos provenientes del sur de la remota República de Perú, que querían cruzar a los Estados Unidos, y otros más huyendo del conflicto armado en los estados del norte de la República, de nuestro país. La admirable capacidad de Sergio Hernández Galindo para insertarse en las intimidades biográficas de los inmigrantes y de sus descendientes hace que su relato se vuelva no solamente interesante, sino incluso muy sabroso para cualquier lector. Después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y con la conversión artificiosa de Japón en enemigo de México, se provocó un éxodo masivo de japoneses hacia el interior del país. Fue así como cientos de familias japonesas se asentaron en las inmediaciones de esta ciudad, de la ciudad de Guadalajara, específicamente en una hacienda ubicada en Tala, Jalisco. Al finalizar la guerra y con el ulterior crecimiento de México en los años 50 y 60 del siglo pasado, por supuesto, de nuevo vemos a las comunidades de origen japonés en Jalisco incursionando en los diversos sectores productivos. Acordémonos que son años en los cuales hay un boom mexicano. Entonces eso atrajo mucho a japoneses que buscaban insertarse en este proceso de producción. En el prólogo de este libro me he atrevido yo a hacer una apreciación eminentemente subjetiva, producto de mis observaciones cuando estuve en Guadalajara. La mezcla de japoneses con tapatíos ha dado lugar quizá a una de las progenies más agraciadas del melting pot mexicano. Esta, desde luego, es una observación mía que contrasta con otra más objetiva. La fusión ha dado lugar a que los descendientes genéricamente denominados Nikkei en cierta medida pierdan los lazos con la tierra de sus antepasados. Ahora bien, en un esfuerzo por censar y comprender la realidad de los Nikkei tapatíos, Takako Nakasone
y Víctor Katsumi Yamaguchi Yanes entrevistaron a los integrantes de 34 familias avecindadas en la ciudad de Guadalajara. De esas, por lo menos 2/3 son familias mixtas, o sea, internacionales, o sea, de padre y madre, padre o madre japonesa y cónyuge tapatío. Los datos arrojan conclusiones muy interesantes. Lo que vemos es que en la actualidad se está revelando una fuerte necesidad de parte de los Nikkei por reforzar la comprensión hacia el legado de sus abuelos. La Universidad de Guadalajara, debo decir, ha sido señera en el esfuerzo por contribuir a la recuperación de este legado. De ahí la importancia del libro que se está presentando. El Centro de Estudios Japoneses, el CEJA, de la propia universidad, pretende por eso mismo formar cuadros y servir de puente entre las dos culturas. La enseñanza de la lengua está en la cima de los trabajos que realiza el CEJA. Por lo mismo, se vuelve notable la contribución de la maestra Sayuri Suzuki, quien analiza el perfil social y demográfico de la comunidad Nikkei de Guadalajara en la parte final de este libro. Ella considera que entre los Nikkei tapatíos existe una muy alta expectativa por aprender la lengua de los abuelos. Personalmente considero que la manera como se aborda la presencia japonesa en Jalisco, en este libro, hace que su lectura se vuelva indispensable para todo aquel que quiere entender tanto los orígenes de un personaje como Pedro Kumamoto, el joven político Nikkei, que sorprendió con su estilo vanguardista de hacer política en Guadalajara, hasta las razones por las cuales la cocina japonesa se ha vuelto tan popular entre los tapatíos. Por lo mismo, a quienes nos escuchan, les recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Y felicito desde luego a los autores por este magnífico logro. Dejemos ahora que sean ellos y ellas quienes nos relaten los pormenores de la obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Kerber. Bien, ahora vamos a darle el tiempo a la doctora Melba Falk. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes, México. Buenos días, Japón. Muchas gracias a MEG por esta oportunidad para presentar nuestro libro, Presencia Japonesa en Jalisco, y también a la Universidad de Guadalajara y a la Fundación Japón, porque nos han patrocinado con este proyecto. A mí me toca compartirles el primer capítulo del libro que trata, como ya lo mencionó el doctor Kerber, sobre los primeros japoneses en Guadalajara en el siglo XVII. Esta investigación la realizamos con el historiador tapatío Héctor Palacios, y lo que presentamos en este capítulo es un resumen de los resultados de investigación en las fuentes primarias de los archivos históricos de Guadalajara, lo cual las hace muy relevantes. En el siglo XVII, en Guadalajara encontramos al menos 20 asiáticos radicados aquí. De esos asiáticos, 4 son japoneses. Y de los 4 japoneses, 2 destacan en la sociedad tapatía de la época: Luis de Encío y Juan de Páez. Y eso es importante porque estos 2 japoneses son mencionados múltiples veces en los archivos de Guadalajara. Lo que no sucede con otros migrantes, cuando solamente se menciona, bueno, su bautismo, su defunción, etcétera, pero el caso de Luis de Encío y Juan de Páez resalta porque ambos son mencionados muchas veces por diferentes situaciones. Luis de Encío, su nombre de converso, pero su nombre japonés sabemos que fue Fukuchi Soemon o Hiemon. Todavía no hemos podido llegar a una conclusión sobre la interpretación de la firma, que se encuentra en los documentos de Guadalajara escrita en kanji y en hiragana,
junto a su nombre en español. Fukuchi, hay una ciudad en Sendai de ese nombre, y entonces quien comenzó, debemos decirlo, esta investigación, o al menos que sobresalieron en su investigación los japoneses, fue el historiador Tomás Calvo, que hizo un estudio muy amplio sobre la Guadalajara del siglo XVII. Ahí se encontró a estos japoneses y publicó un pequeño artículo que se publicó en España, en la revista de Indias, y ahí estaba como embajador de Japón Eikishi Hayashiya. Y entonces a Hayashiya le llamó mucho la atención la firma de Ensío en los documentos de Guadalajara y empezó a investigar. En 2002 vino a Guadalajara a presentarnos una conferencia sobre el primer samurái en la Guadalajara del siglo XVII, y bueno, nos tocó atenderlo y él fue el que nos involucró en este proyecto. Y Luis de Ensío se casó con una indígena, Catalina de Silva, y tuvieron una sola hija, Margarita de Ensío. Margarita, una mestiza. Luis de Ensío fue un mercader importante en sus años de auge, llegó a tener el monopolio del vino de cocos. Probablemente él tuviera relaciones con los filipinos que estaban trabajando en la industria del vino de cocos en Colima. Y bueno, Margarita de Ensío se casa, probablemente con la anuencia del padre, con Juan de Páez, que es japonés. Juan de Páez, de él no sabemos su nombre en japonés, pero sí sabemos por su último testamento en 1675 que era originario de Osaka. Eso sin duda. Y bueno, cuando terminamos esta investigación ya no tuvimos más tiempo para avanzar más en investigaciones en Osaka. Y Juan de Páez llegó a ser mayordomo de la Catedral de Guadalajara. ¿Qué importancia tenía eso? Bueno, primero que duró desde 1654 hasta 1675 cuando fallece, como mayordomo, y eso significaba que él administraba los diezmos de la iglesia. Los diezmos de la iglesia que a veces eran entregados en especie y entonces había que comerciar esos bienes para obtener un ingreso para, sobre todo, la construcción, la conclusión de la construcción de la Catedral de Guadalajara. Sabemos que Juan de Páez llegó más o menos en 1618, cuando se ofreció la catedral, y tendría entonces 10 años. Una de las características que nos llamó mucho la atención acerca de Juan de Páez es que muchos españoles importantes, clérigos, lo nombran su albacea. Eso quiere decir que una vez que ellos fallecían, Juan de Páez era por un tiempo, mientras se entregaba la herencia a las familias, el administrador de esas herencias. Eso quiere decir que la sociedad tapatía de la época tenía ya una confianza en este japonés. ¿Cómo llegaron estos japoneses a Guadalajara? Tenemos varias hipótesis, todavía no hemos podido comprobarlas. Puede ser que hubieran llegado con la misión Hasekura en 1614, con otro viaje que realizó el San Juan Bautista, el buque que trajo a Hasekura aquí, en 1617 con Diego de Santa Catalina, o también con la nao de la China, que vino a México por 250 años, y bueno, además de mercancías, Doctora, nos ideas, quedan 2 minutos. Sí, ideas, en esa nao venían personas, y en Manila había una colonia de japoneses amplia que habían huido de Japón por la persecución cristiana, o eran comerciantes. El barrio se llamaba Dilao, y era muy probable que vinieran japoneses desde Manila en la nao de la China. Y entonces, bueno, Juan de Páez, que era un niño cuando llegó aquí, pudo haber llegado con los jesuitas por el nivel de educación que él tenía, que era prácticamente un financiero. Quiero concluir entonces, porque el tiempo se nos acabó, con
un pequeño párrafo de nuestro capítulo del libro con Héctor Palacios, que es importante, creo, para entender esta migración. Tenemos así que el papel tan importante que desempeñó este japonés tapatío en la sociedad y en la economía de una Guadalajara en proceso de consolidación, muestra, por una parte, a una sociedad flexible que sabe reconocer el genio emprendedor sin importar el origen racial. Y por otra parte, la capacidad del japonés para ascender a la cúpula de esa sociedad e incorporarse a ella sin más armas que las de su propia educación. Y bueno, recomiendo leer el libro. He pasado la liga del libro en formato ebook a los organizadores de este evento para que lo puedan compartir con aquellos interesados, y también tenemos el libro impreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa aportación e historia. Bien, pasamos ahora con el doctor Héctor Palacios. Por favor, muchísimas gracias. El micrófono, doctor, no se escucha. Seguimos sin escucharlo, doctor. Aparece que su micrófono está inactivo. Doctor Héctor, probablemente tenga el micrófono apagado en la computadora. No, sigue sin escucharse. Y nos marca como... Si gusta, pudiéramos pasar con el siguiente y ahorita nos regresamos con él. ¿Le parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar con Sergio Hernández, el doctor y autor, por favor, también. Muchísimas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco su presencia, en especial, bueno, de todos nos escuchan, pero especialmente a los descendientes de muchas personas que voy a mencionar en mi estudio que realicé sobre la migración japonesa de inicio de siglo hasta la Segunda Guerra Mundial. En este periodo tenemos dos grandes oleadas, si así lo podemos llamar, de japoneses que empiezan a llegar al estado de Jalisco. La primera empieza a llegar los primeros migrantes a inicios del siglo XX, y ya el año que entra vamos a cumplir, de acuerdo a los registros del primer japonés, que va a cumplir 120 años de haber llegado a el estado, que es el señor Yusaburo Minakata, que seguramente ustedes han escuchado. También en los registros tenemos que Miguel Yakabi llega en 1909, el señor Toraichi Hiramuro llega en 1911, y la revolución también va a recibir algunos migrantes, pero posteriormente, después de este conflicto armado en México, llegarán el señor Koso Teramoto, quien arriba a la ciudad de Guzmán, y junto con su esposa, pero también Jinkichi Kumasawa, que seguramente ustedes conocen, y que llega en 1927 y empieza a producir la salsa de soja.
Bueno, al acercarse la Segunda Guerra Mundial, ya los japoneses van a estar vigilados por los Estados Unidos. El conflicto internacional hace que estos japoneses empiecen a ser vigilados no solamente en México, sino en todo el continente. Este mapa muestra justamente ya la vigilancia en que los japoneses se encontraban detectados por los órganos de inteligencia norteamericanos y con los consulados que existían en Guadalajara y en todo el país y que eran los que surtían esta información. Para ese entonces ya los japoneses se habían convertido en un peligro de acuerdo a la seguridad norteamericana. Entonces, bueno, al acercarse la guerra, sucede una gran transformación de la vida cotidiana de estos migrantes que vivían no solamente en México, sino en todo el continente e incluso en los mismos Estados Unidos. La Guerra del Pacífico, que está allí en diciembre de 1941, va a hacer que el gobierno norteamericano decida trasladar a muchos de estos migrantes, inclusive a los campos de concentración que se van a crear en los Estados Unidos. El gobierno norteamericano le solicita al gobierno de México que traslade a todos los migrantes que vivían en el norte de la República, donde existían ya grandes comunidades de ellos, en Baja California, en la ciudad de Mexicali, donde había un gran entorno algodonero, en Ensenada, donde existían los pescadores, en Coahuila, donde había mineros, en Ciudad Juárez, donde había comerciantes, y va a solicitarle al gobierno entonces el presidente Roosevelt que concentre a todos estos migrantes que van a ser los primeros que van a ser obligados a trasladarse al centro de la República. El gobierno mexicano decide que van a ser 2 grandes ciudades las que van a recibir a todas las comunidades que ya tenían hasta hijos que eran ciudadanos mexicanos, y van a ser concentrados en la Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara. Por eso entonces Guadalajara va a recibir una nueva oleada ante el inicio de la guerra. Para recibir a estos migrantes, los mismos migrantes que vivían en Guadalajara, Minacata, Cumatzahua, el señor Yanome, se organizan en una asociación que se llama Kyoeikai, o el Comité de Ayuda Mutua, para recibir a sus paisanos que van a empezar a llegar por miles a estas 2 grandes ciudades. Bueno, en Guadalajara el Kyoeikai se va a ubicar en la avenida Colón 764 y desde ahí va a recibir a sus paisanos y con el ánimo de orientarlos para que tengan un lugar donde vivir y un trabajo para muchos que de pronto no lo van a tener. Entonces, en la Ciudad de México, el Kyoeikai organiza para los migrantes que no tenían recursos y que no tenían posibilidades de encontrar un trabajo, busca una hacienda donde ubicarlos para que puedan vivir y para que puedan producir verduras, arroz, etcétera, lo que se pueda, para que ahí se alojen sus familias. Entonces, en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México, en la ex hacienda de Temisco, se va a formar uno de estos centros. Pero también en Guadalajara se va a formar uno de ellos que se va a ubicar en la hacienda de Tala, Jalisco, y que era propiedad de un importante político y abogado jalisciense que seguramente ustedes han escuchado, que se llama Jesús González Gallo. Este es conocido porque posteriormente se convertiría en gobernador del estado. Entonces, los migrantes que no tenían dónde llegar se van a alojar en esta hacienda de Tala, algunos con grandes necesidades o con una numerosa familia, como Hiroshi Suetsugu, que llega con su esposa, con sus padres y con 6 hijos. Kisaburo Asano, que también seguramente han escuchado, también llega a esta hacienda de Tala, y Buhei Teishiba, que es un caso delicado porque su mujer, su esposa había fallecido y llega junto con sus bebés de 1 y 2 años. Todos estos migrantes venían de Mexicali, de estos centros productores donde habían radicado ellos, pero también van a empezar a llegar otros migrantes
de Ensenada, Jalisco, como el grupo de pescadores que se van inclusive a arraigar en Guadalajara, como serían los hermanos Totaro y Katsuma Nishikawa. Uno de ellos se establece, Katsuma, en Guadalajara, y su familia vive ahí. Y también Doctor, van a llegar, nos queda un minuto. Sí, estoy terminando. Va a llegar otras migrantes importantes como Pablo Hirata, Shiro Wada, Yatsutaru Matsumoto. Estos casos son interesantes porque ellos ya se habían naturalizado mexicanos, y a pesar de este hecho, van a ser obligados junto con sus esposas a trasladarse a estas dos grandes ciudades. Entonces, bueno, para terminar, quiero mencionar que muchos de estos migrantes, después de terminar la guerra, ya no regresaron a sus lugares, ya estaban instalados en Guadalajara, en Jalisco, y son la semilla de la nueva migración que seguramente muchos de ustedes conocen mediante sus negocios, mediante el caldo Michi en el mercado San Juan, en fin, que son la sociedad muy activa y muy conocida, que nos ha dejado pues profesionistas y muchos de ustedes, que es lo que yo menciono. Son una semilla que ha germinado y que ha generado un nuevo sol naciente en Guadalajara, y que hoy lo podemos ver en múltiples negocios o profesionistas que son productivos, y gracias a ellos el país les debe de agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio Hernández. Muchísimas gracias. Muy interesante la información que nos brindó. Bien, pasamos, por favor, ahora con Takako Nakasone. Muchísimas gracias, doctora Takako. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerle a todo el público que asiste a esta sesión y a la Asociación Mexicana de Ex Becarios del Japón por preparar el espacio para la presentación de nuestro libro. Especialmente a la doctora Melba, coordinadora de este libro y quien ha dedicado bastantes esfuerzos y tiempo en la publicación, así como a mis compañeros coautores quienes con sus trabajos de investigación han hecho realidad la culminación de esta obra. También quiero expresar mi profunda gratitud a los participantes del Censo Nikkei que realizamos en 2018. En este espacio les quiero compartir mi experiencia de las entrevistas. Antes de levantar dicho censo, yo ya había aplicado la técnica de encuesta y entrevista a los residentes japoneses en Guadalajara en 2009 para la investigación de mi tesis doctoral. En aquel momento encuesté a más de 100 japoneses. No todos eran mis conocidos, pero algunos de ellos me recomendaron a otros, y fue así que en total entrevisté a 35 japoneses. De hecho, no fue fácil conseguir estos contactos por la dificultad que implicaba obtener su anuencia previa a hablarles por teléfono, escribirles un correo electrónico. Hubo rechazos, en ocasiones fue difícil o simplemente me ignoraban. A veces mi motivación mermaba, pero lo que me empujaba a continuar adelante era la calidez de las personas que me atendían. Cuando acudía con ellos, no era como lo hace un encuestador de INEGI que suele encuestar en la entrada de casa durante 10 minutos. En mi caso, me recibía en la sala de su casa y charlábamos amenamente, en muchas ocasiones por más de una hora. Todas las pláticas eran muy interesantes. Aprendí mucho contrastando los aspectos de las culturas mexicana y japonesa desde la visión y experiencia de los japoneses. Al principio pensaba que las sesiones serían de media hora. Estaba muy equivocada. En verdad disfruté mucho, pues el tiempo pasaba volando y quería hacer más preguntas y escuchar sus historias de vida tan interesantes. Para este censo también participaron los contactos anteriores. Me dio mucho gusto volver a platicar con ellos después de casi 10 años, ya que
recordemos que fue en 2009 cuando realicé el primer estudio y el censo lo realizamos en 2018. Hubo cosas que cambiaron significativamente. Sorry for getting married without consulting you. It was wrong of me. There. Personas, Now, wrong. I know that no mere apology will fix this. And that is why I've personas asked Carol que for a divorce. no cambiaron para nada. Heartbroken, understand. También pude conocer a nuevas personas. Me di cuenta que disminuyó la resistencia a la adaptación, es decir, cada vez se adaptan mejor a la cultura mexicana. Disfruté enormemente cada plática y de cierta manera esperaba con ansias volver a contactarlos, pues en estos años he estado muy ocupada atendiendo mis obligaciones como mamá de 2 niños, mi trabajo de profesora e investigadora y las responsabilidades de ser ama de casa también. Honestamente, me hubiera gustado frecuentarlos con anterioridad, pero al no ser posible, el reencuentro resultó muy significativo. En el fondo, ansiaba verlos y que me platicaran sobre sus vidas en México. En razón de que yo también soy una de ellos, me interesa sobremanera averiguar cómo la está pasando. Ahora los invito a leer nuestro libro y disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Takako. Bien, continuamos con la participación del doctor Víctor Yamaguchi. Muchísimas gracias. ¿Dónde está? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente a MEC por organizar esta presentación del libro. Y bueno, como mencionaban, mi nombre es Víctor Katsumi Yamaguchi Yanes. Colaboré con la doctora Takako Nakasone y con Sayuri Suzuki en este proyecto del censo Nikkei que acaba de mencionar la doctora Nakasone. En este caso, en mi intervención, más que reproducir, digamos, algunos datos sobre el censo Nikkei que están contenidos en estos dos capítulos, me gustaría más abocarme a dos aspectos, ¿no? O sea, a mi experiencia, bueno, por eso menciono que serían unas reflexiones de un Sansei tapatío y sería en relación a dos aspectos. Mi relación y mi percepción con los Issei y con los Nisei, es decir, con los inmigrantes, los Nikkei de primera y de segunda generación, ya que yo soy tercera generación. Y también compartirles un poco por qué un censo Nikkei, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque desde antes, bueno, tenía este interés, ¿no? O sea, el primer punto, mi relación con los Issei. Básicamente, bueno, como se muestra en la foto, la relación con Issei es con mi abuelo. O sea, él emigró a México en los años 20, acompañado de mi abuela, y digamos, yo tuve oportunidad bueno, mi abuela murió en la década de los 50, no tuve oportunidad de conocerla, y bueno, pero sí, o sea, mi abuelo murió cuando yo tenía 16 años, entonces sí tengo recuerdos bastante claros, ¿no? O sea, y que mi experiencia, digamos, como Nikkei de tercera generación, el tener un abuelo japonés en sí, pues bueno, aunque de niño no lo entendía, era lo que me permitió, digamos, diferenciar algunas cosas de una familia sin origen extranjero, ¿no? O sea, de entrada no era abuelo, era Oji-chan, era una persona muy alegre, muy amable, pero también era un abuelo diferente, no solamente por los rasgos físicos, sino porque, pues bueno, al emigrar ya de adulto nunca aprendió bien el español, entonces hablaba el español cortado, no conjugaba bien, y sobre todo también esa forma de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos recuerdos de niño él nunca perdió su religión, ¿no? Entonces, yo como niño veía que mi abuelo, pues no rezaba a santos cristianos, a cuestiones, ¿no? O sea, él para mí rezaba sin afán de ofender, a casitas de madera. Mi abuelo escribía, obviamente, en japonés, entonces para mí como niño era mi abuelo escribe
pues, símbolos raros, ¿no? O sea, y esa parte de vivir como Sanse, ya obviamente mucho más mexicanizados que la generación anterior, que la segunda generación de mi papá y de mis tíos. Y bueno, el siguiente punto es mi relación con los Nisei, ¿no? O sea, como se muestra en estas fotografías, bueno, ya está, sobre todo me refiero a los Nisei de mi papá, mis tíos y, bueno, los de su generación, que son hijos de inmigrantes que nacieron más o menos a finales de los 30, en la década de los 40. Y bueno, aquí en Guadalajara o en la región. Sobre todo, bueno, aquí al pensar en mi relación con los Nisei, pienso primero pues en mi papá y en mis tíos. Son una familia de siete hermanos y bueno, es lo que pues, mi papá me contaba o lo que yo llegué a ver. Y aquí, bueno, me vendrían a la mente algunos rasgos que me permiten decir este, si era diferente, o sea, cómo yo percibí que se relacionaban o cómo conviví con los Nisei, ¿no? O sea, en mi opinión, bueno, primero era una comunidad más compacta que ahora la tercera generación que somos los Sansei. Incluso, pues como se ve en una de las fotos, había un club Nisei de Guadalajara, había escuela japonesa o Gakko, que a varios de esta generación les tocó asistir. Según me cuentan mis tíos, era a una escuela extra, ¿no? Que asistían al terminar la escuela, bueno, por la tarde, era complementaria a la escuela primaria regular. Y sobre todo, pues versaba sobre la enseñanza del idioma japonés, ¿no? Entonces, por eso en los que asistieron a esta escuela, pues prevaleció el idioma. No todos lo hicieron por diversas razones, pero en el caso, por ejemplo, de mi familia, mi tío el menor sí asistió y es lo curioso, ¿no? De que el menor habla mejor el idioma que los mayores porque asistió a esta escuela. Otra percepción sobre los Nisei, insisto, sobre mi experiencia como hijo de un Nisei, es que pues, vivían por el mismo rumbo en torno al barrio de Analco, eran más, incluso al pensar o al recordar de parte de mi papá, los amigos o amigas de la juventud, todos eran Nisei, ¿no? O sea, eran los paseos, incluso compañeros de estudio, siempre pues, la plática familiar son apellidos, gente, o sea, hijos de japoneses. Entonces, sí es así de cómo, pues, conforme pasan las generaciones, incluso se mezclan, ya en mi caso, mi mamá es mexicana, ya como sí se va un poco diluyendo este sentido de comunidad y pues bueno, obviamente Doctor, como nos es queda un esperable, minuto. gracias, como es esperable, pues bueno, cada generación, en este caso yo sería la tercera generación, hay un sentido de comunidad menos fuerte, ¿no? Y la última pregunta que mencionaba es, ¿por qué un censo Nikkei? No sé. Yo he tenido oportunidad de convivir pues, con otros Sansei, con otros Nikkei de tercera generación, pero no había habido un esfuerzo sistemático para conocer nuestro perfil sociodemográfico. Es decir, sabemos que emigraron, pero eran historias orales, y lo que esta inquietud era tratar de tener una fotografía más o menos completa sobre quiénes somos, a qué nos dedicamos, y de ahí nació, y bueno, obviamente esta inquietud encontró una respuesta magnífica en el CEJA, en sus investigadores, y fue como, tanto profesional como personalmente, pues se logró este objetivo, este sueño que yo tenía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yamaguchi. Bien, vamos entonces ahora enseguida con el doctor Héctor Palacios. Muchísimas gracias. No escuchamos. No se escucha, doctor. No sé si podamos revisar el micrófono. No, no sabemos. Ok, Fabi. Sí, muchísimas gracias. Mil disculpas. Bien, continuamos entonces con Sayuri Suzuki, que nos está
está enlazada desde Japón. Muchísimas gracias, Sayuri. Hola a todos. Gracias, doctora. Gracias, Fabi. Hola a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación y comentarios. Por cuestión de la conexión de red, comparto mi video. Buenas tardes, me llamo Sayuri Suzuki, soy profesora de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda en Japón. Durante los años 2017 y 2020 estuve en Guadalajara, di cursos de idioma japonés en la Universidad de Guadalajara y hoy les saludo desde Tokio. Agradezco mucho a la Embajada de Japón en México y a la Asociación Mexicana de Ex-Becarios de Japón por darnos esta oportunidad para presentar nuestro libro y mi investigación sobre la competencia del idioma japonés entre los Nikkei en la zona metropolitana de Guadalajara. Como tenemos el tiempo muy limitado, les explicaré brevemente sobre mi investigación. Mi estudio está analizado en base al resultado del censo Nikkei en la zona metropolitana de Guadalajara, que se realizó entre febrero y agosto de 2018 a 116 familiares Nikkei que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, en total 341 personas. El objetivo fue recabar los datos de las competencias del idioma japonés en los Nikkei con el fin de obtener información útil para la enseñanza del idioma japonés como lengua heredada en el futuro. En la investigación se les encuestó sobre 5 temas: el conocimiento, la competencia según las destrezas, los motivos principales, el interés en aprender o mejorar y el lugar donde se ha estudiado el idioma japonés. Y se obtuvieron los siguientes resultados. El 71% de los encuestados contestó tener conocimiento del idioma japonés, pero en las generaciones antiguas, tanto como las nuevas, el resultado fue que había disminuido el nivel de conocimiento del idioma con el avance de las generaciones. Especialmente en las generaciones antiguas es notablemente limitado desde Sansei. Las generaciones nuevas mantienen un nivel más alto de lectoescritura comparado con las generaciones antiguas, quienes aprenden japonés con un familiar, un amigo o un conocido. En contraste con las generaciones nuevas que aprenden en el colegio japonés o en algún instituto de idiomas. En cuanto al nivel de comunicación oral, las generaciones antiguas tienen características en común con sus respectivas generaciones nuevas. Así, ambas Nisei y Shin Nisei mantienen el nivel de comunicación oral muy alto y la mayoría lleva el nivel más allá de la conversación cotidiana. Sin embargo, más del 70% de Sansei, Yonsei y Shin Sansei contestaron que tienen un nivel inferior a la conversación sencilla. Más del 70% de todas las generaciones, excepto Nisei, muestran interés por aprender el japonés. Respecto al motivo para estudiar japonés, los encuestados de las generaciones antiguas señalaron el interés personal y la identidad. Y en la mayoría de las generaciones nuevas, comunicarse con algún familiar.
Con estos resultados, sugiero los 3 puntos para la formación del idioma japonés como lengua heredada en el futuro. Y están en nuestro libro de presencia japonesa en Jalisco. Espero que lo lean todos los interesados. Muchas gracias por su atención. Para terminar, agradezco mucho a los Nikkei de la zona metropolitana de Guadalajara por brindarnos la oportunidad de investigar los temas relativos al aprendizaje y dominio de la lengua y por su gran cooperación. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita. Muchísimas gracias, doctora Sayuri. Muchísimas gracias. Bien, antes de pasar al área a la parte de preguntas y respuestas, quiero dar las gracias a la doctora Melba Falk por las palabras que nos hizo llegar. Un especial reconocimiento. Muchísimas gracias por su labor, por esta investigación del hermanamiento. Muchísimas gracias, doctora. Bien, entre las preguntas, y las respuestas que les vamos a dar, nos comentan del libro que tiene que les está pidiendo una autorización del link. También nos hacen preguntas, no sé quién la pudiera responder, por favor, que si saben cuántos japoneses hay en México y les mandan felicitar a todos los ponentes, a todos los autores, que un excelente trabajo, que todo muy bien, muy interesante y que en dónde podrían conseguir el libro. Y también nos preguntan que cuándo se hará el próximo censo. No sé si quién pudiera darnos las respuestas. Bien, adelante, doctora Falk. No se escucha, doctora. Tiene su micrófono apagado. Sí. Con respecto al libro, ya les compartí la liga. No sé por qué pide alguna información adicional. Ya lo volví a compartir porque este es un ebook y está disponible en la red. No habría problema para consultarlo. También la universidad, editamos 100 ejemplares impresos. Estos, pues por cuestiones de la pandemia, ha sido difícil su distribución, pero si me mandan un correo, yo puedo atender algunas peticiones. Mi correo es melba.falk@academicos.udg.mx. También les compartí mi correo para que ustedes lo puedan compartir por ahí. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Pues bien, tenemos el tiempo medido. Muchísimas gracias por esta información, este valioso libro. Para todo el que esté interesado, lo pudieran leer en ebook. Y muchas gracias. Damos por concluida el tema. Gracias. Asimismo, agradeceremos a todos nuestros asistentes nos puedan apoyar con la valiosa respuesta a esta encuesta de satisfacción sobre la ponencia. Muchísimas gracias. En este momento estamos compartiendo el link para poder acceder al libro digital. Puede consultarlo a través del chat. Agradecemos a todos su amable participación. Los invitamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.